Comenzaremos hablando de la división de los tipos de estrategia. Dentro de estas divisiones hablaremos inicialmente de las estrategias genéricas competitivas y posteriormente hablaremos o haremos referencia a las estrategias alternativas de carácter externo o las específicas de carácter interno. Comenzaremos con la primera, que es la base de todo el desarrollo de estrategia de una organización. Para yo poder definir adecuadamente mi operación, tendré que analizar en cuál de las categorías siguientes de las denominadas estrategias genéricas se encuentra mi empresa o hacia dónde está apuntando mi organización. Dentro de este rubro, Porter planteó que deberían haber tres grandes clasificaciones o pilares en respecto al tipo de estrategia genérica: el denominado líder en costos, diferenciación o enfoque o nicho de mercado. Dentro de lo que es nicho de mercado o enfoque, a su vez se suele dividir un enfoque sesgado hacia el costo en un nicho en particular de mercado o en otras ocasiones un enfoque sesgado a la diferenciación. Comenzaremos analizando en este caso la estrategia liderazgo en costo. Cuando una organización decide entrar a este concepto, lo que debe establecer su operación es todo el esfuerzo concentrado en dar una buena calidad, pero a un costo reducido, porque el cliente me va a buscar, porque obviamente va a encontrar precios más competitivos, productos económicos y a una calidad adecuada. No quiere decir que si yo entro en un concepto de líder en costos, tengo que dar un mal servicio. Lo que quiere decir es que probablemente no tenga todas las prestaciones que puedo encontrar en otro tipo de servicios que sí tienen un costo mayor. En ese caso, lo que yo más debo es de tener un control estricto de los costos y sobre todo, como dice en la diapositiva, de los indirectos, aquellos que me puedan sobrecargar mi operación de manera notable. Debo tener también una clara idea de que no voy a poder invertir mucho en investigación y desarrollo, publicidad, etcétera, porque me va a generar un incremento en mis costos indirectos. En ese punto probablemente se puede hacer un paréntesis con respecto a la publicidad, porque a veces es importante hacer conocer al mercado que tiene una estrategia o que tiene una organización alternativa que te puede dar un buen liderazgo en costos y que a la vez un servicio adecuado. Trato de concentrarme en clientes que me generen una buena rentabilidad, trato de concentrarme en mi nicho de mercado sin ampliar mucho mi espectro que me obligue a incurrir en demasiados costos para atender a todos mis clientes. Y por lo general puedo coger estrategias de minimizar los costos de mano de obra, costos de operación e inclusive tratar de llegar a lo que es el autoservicio. Primera estrategia general. Repito, no quiere decir que el líder en costos sea de mala calidad. En diferenciación, por el contrario, lo que se quiere es brindar un producto único. Aquí hay que tener mucho cuidado porque se suele pensar de que yo siempre tengo que poner que mi servicio va a ser diferenciado y que por ser diferenciado me van a elegir. No necesariamente es así. Y también, ¿qué cosa cae en una categoría diferenciada? Porque que uno dé un producto adecuado o una atención adecuada no quiere decir que ya es diferenciado. Diferenciado es que yo voy a encontrar algo único en mi servicio que no lo voy a encontrar en el resto. Tendría que ser un tipo de trato o atención muy particular para que yo pueda clasificar esto como diferenciado. Pero si en cambio mi servicio es innovador, algo que no encuentro en otros lados, sí le podré dar la categoría de un servicio diferenciado. Pero si yo solamente hago una pequeña mejora incremental en mi operación, como utilizar una nueva página web para poder hacer un buen canal de reserva, sin que esto incluya mucha innovación, yo no voy a poder decir soy diferenciado porque tengo un nuevo aplicativo de red para hacer una reserva. Hacer reservas por internet lo tienen la mayoría, por no decir todos los hoteles que son de mi competencia o de mi ser competitivo. Entonces no estoy diciendo que soy diferenciado por tener una nueva página web. Entonces, normalmente la diferenciación la tengo que poner en una valla alta, porque si yo decido entrar en una estrategia de diferenciación y me quedo únicamente en el concepto de voy a dar una mejora, pequeña mejora incremental, no voy a poder generar realmente esta categoría. Dentro del concepto diferenciado, también se suele ajustar mucho a la customización
o a la generación de productos y servicios adaptados a cada uno de los requerimientos del cliente. Entonces también se habla de lo que son las prestaciones y peculiaridades especiales para cada uno de mis clientes. Y también es muy importante manejar un concepto de manejo de relación con el cliente a través de una red de contactos o que me permita manejar un esquema claro de quiénes son mi mercado y hacia dónde debo apuntar. Estas dos son las denominadas estrategias genéricas. Cuando ya hablamos de la tercera, que es el enfoque o nicho de mercado, tenemos en el caso de las estrategias de enfoque o nicho un elemento que se concentra más en o ser diferenciado en costos disculpen, estratégicamente líder en costos o ser estratégicamente diferenciado, pero en un nicho en particular, ¿no? El establecer un esquema de costos para el sector de jóvenes ejecutivos entre 30 y 35 años solteros, ese es mi nicho de mercado. Y no me trato de salir del nicho y me convierto en una alternativa clara para ese nicho de mercado. Obviamente al hacer esto reduzco mi espectro de posibilidad de mercado, pero también al especializarme en un mercado en particular, obviamente me convierto en una alternativa viable para ese mercado que tendré que desarrollar posteriormente. Entonces, el concepto de enfoque o foco, ya sea por foco en costos o foco diferenciado, me debe permitir encontrar un mercado particular donde yo voy a ser único, probablemente por ser una ubicación específica, por desarrollar un servicio o por tener algo muy ad hoc a lo que ellos requieren. Pero si yo digo que entro en un enfoque y no termino de especializarme, digo, no, quiero tener 3, 4, 5 rubros de enfoque, no voy a poder marcar adecuadamente esta estrategia. Preferiría en ese caso ir a la genérica de costos o a la genérica de diferenciación y no tratar de entrar en un esquema claro de enfoque. Estas tres particularidades de la forma como Porter clasificaron las empresas nos da un paraguas general. En la lectura complementaria de esta semana van a encontrar diferentes alternativas estratégicas que ya me aterrizan un poco más lo que yo debo de buscar dentro de la organización. Pero también quisiera revisar esta matriz con ustedes, donde yo tengo una serie de clasificaciones que suelen ser claves para poder entender cómo puedo cambiar mi estrategia en función de mi relación de mercado y producto. Por ejemplo, si mi mercado es el actual, no he cambiado mi enfoque de mercado y mi producto no ha sufrido cambio, la única estrategia que yo voy a poder hacer es penetración en el mercado, o sea, hacer un esfuerzo para penetrar más allá y obtener más market share de mi mercado con un esquema de publicidad, una estrategia de marketing, una mejora muy pequeña, pero no voy a clasificar como si fuera un producto nuevo. Pero si por el contrario quiero expandir mi mercado, ya no voy a hablar de una penetración, sino una promoción. Voy a tratar de robar un esquema de clientes a otros. Voy a tratar de expandir mis fronteras. Y para poder expandir mis fronteras tendré que necesariamente entrar en un esquema muy fuerte de promoción agresiva para poder captar ese nuevo mercado. Mercado expandido, porque cuando yo hablo de un nuevo mercado, ya totalmente nuevo, o sea, no es que es a una expansión del actual, sino me voy a otro rubro geográfico o entro a otro segmento, ahí sí tendrá que entrar estrategias que me permitan desarrollar mercados. En cambio, cuando voy al otro lado de la tabla y hablo de desarrollo de nuevos productos sobre un mercado actual, donde yo le voy a ofrecer un nuevo segmento, un nuevo producto a ese segmento que ya obtengo, que ya tengo dentro de mi cartera, tendré que tener la estrategia de desarrollo de productos donde yo constantemente esté desarrollando productos para las exigencias del mismo mercado. Pero cuando quiero expander, puedo expander a través de una diversificación vertical. También podría intentar una diversificación horizontal para expandir mi mercado, o sea, llegar a nuevos elementos de mi mercado, tratar de crecer en mi mercado. Pero si quiero un nuevo mercado y un nuevo producto, ahí sí tendré que utilizar lo que se llama la diversificación conglomerada, o sea, buscar nuevos elementos de productos que atiendan a nuevos mercados que hoy en día no estoy logrando estructurar o no estoy logrando alcanzar. Entonces, como ven, la estrategia
me va a permitir definir cuál es mi rumbo, y ese rumbo debe ser muy bien acompañado por el concepto de la táctica operativa. Pero yo, para poder desarrollar la táctica operativa, tendré que tener en consideración el ambiente competitivo en los servicios. Cuando yo hablo de ambiente competitivo en los servicios, hablo que mi estrategia de, por ejemplo, diferenciación no es tan complicada, o mejor dicho, no es tan sencilla, y queremos cambiar la expresión para cambiar el enfoque. No es tan sencilla debido a que las barreras de entrada son relativamente bajas. No puedo patentar mi servicio. Un servicio, si es que no está acompañado de una barrera alta de entrada, como por ejemplo una inversión alta en tecnología o un desarrollo de base de datos, voy a tener la posibilidad de que sea copiado. Y eso debo mantener un cuidado muy particular, porque no puedo patentar los servicios. Tampoco debo olvidarme el concepto de economía en escala. Si desarrollo un servicio fuerte, innovador, y viene otro competidor grande que pueda copiar mi modelo y desarrollarlo rápidamente con economía de escala, va a poder ser más competitivo que yo en costos. Entonces, en ese caso, si yo no tengo el adecuado tamaño, probablemente me convenga quedarme en un nicho diferenciado y no entrar en una competencia de costos con un gigante. Puedo tener costos de transportes importantes si es que me encuentro en diferentes ubicaciones para que mis clientes lleguen. Puedo tener fluctuaciones de ventas. Puedo tener o no tener poder de negociación con los proveedores. El costo de fidelización de clientes suele ser bastante alto. Y en algunas ocasiones puedo tener hasta barreras de salida que me impidan salirme de un segmento que en este momento esté siendo no rentable. Entonces, bajo esos esquemas, yo tendré que decidir qué elemento de mi criterio de servicio le debo encargar en función de mis estrategias a que el área de operación maximice. Dentro de esta maximización tendremos algunos ejemplos de cómo poder directamente encargar a la operación que desarrolle el servicio para, por ejemplo, dar una disponibilidad las 24 horas del día, dar un esquema de conveniencia en cuanto a la ubicación, dependibilidad del cliente para que todo lo pueda encontrar en un solo sitio, y eso obviamente le va a generar una alta satisfacción, pero a la vez una dependencia de regresar porque tiene la facilidad de encontrar una solución. Puedo pedir que la operación desarrolle un alto grado de personalización como estrategia diferenciadora. Precio, calidad, imagen o reputación, seguridad o velocidad son elementos que yo debo desarrollar para poder decir que mi operación se va o se relaciona o va acorde con mi estrategia. Para esto, en decisiones de operaciones, tengo que decidir tres elementos o diferenciarme en tres elementos. Los Service Qualifiers, que son aquellos elementos que mi cliente siempre va a buscar, donde no puedo fallar, donde debería, el must be, como dice ahí, debe ser atendido siempre, y que por los cuales, si al yo tenerlo, lo que genero es que mi cliente no me rechace, o sea, que esté dentro de su set de posibilidades de compra. Mientras yo cumpla estos elementos, yo voy a estar dentro de lo que el cliente va a poder elegirme. Pero para que finalmente me elija, yo tendré que entrar a lo que se llaman los Service Winners. Alguno de mis qualifiers va a tener que ser el que marque la decisión de compra, ya sea ubicación, calidad, tiempo, precio. Algún elemento de mis qualifiers va a ser aquel que me genere que mi cliente me compre. En ese caso, la combinación de un buen service winner me debe generar un valor de recompra y de retención de los clientes. Pero como no todo sale como uno lo espera, también tiene que manejar cuáles son sus debilidades en una organización. ¿Qué debilidades tengo? Y obviamente tengo que comenzar a pensar qué esfuerzos voy a hacer para manejar esas debilidades. Las debilidades de una organización, o sea, los puntos débiles donde falla, se llaman los service losers. Son los elementos que me pueden hacer perder competitividad, que actualmente probablemente no estoy manejando de manera adecuada.
y que yo debería tratar de mejorar rápidamente en mi concepto de la generación de un servicio competitivo. Entonces los service losers me convierten en elementos que yo debo de conocer, manejar y tratar de mejorar. No puedo pensar de que todo está bien en un servicio. Entonces la combinación de los qualifiers, los winners y los losers es que yo comienzo a desarrollar mi estrategia de operación. Un punto importante final para acabar con esta sección es analizar el rol de la información en los servicios. Últimamente el concepto de información sigue cobrando un papel muy importante y se ha convertido ya en un elemento que lo debe manejar el área probablemente de informática o aquella área que genera solamente software o diseña elementos nuevos de aplicación para el manejo de información, sino se convierte en un uso operativo. El uso de la información es un elemento que cobra cada vez más importancia en la definición de la función de los gerentes de operaciones. ¿Cómo utilizo la información para poder apoyar mi operación y generar una diferenciación, mejorar la eficiencia, mejorar la efectividad de mi proceso? Es una de las preguntas que constantemente deben estar haciéndose todos los gerentes de operaciones. Desde ese punto de vista, es muy importante generar un adecuado nivel, ya sea de barrera de entrada, claramente como estableciendo un muy buen uso del sistema de información que sea difícil de comparar. Por ejemplo, también manejando un esquema de generación de ventas a través del uso de la tecnología online y de una serie de facilidades del desarrollo interno que me permitan generar mayor oportunidad de ventas, o sea, la inducción hacia el consumo de productos, como lo que suele hacer Amazon, por ejemplo, o manejar las herramientas offline o fuera de línea, que lo que tratan es justamente de, a través del uso ya no de la información en línea, sino del procesamiento de la información en un tiempo diferente, en un tiempo que genere o que esté no sincrónico o asincrónico, yo puedo manejar información de base de datos, vender información que sea utilizada por otras organizaciones y que me permita a mí abrir nuevas líneas, como por ejemplo lo que hace empresas como el comercio al administrar su base de datos y gestionar ventas de base de datos o uso de base de datos para publicidad, lo cual le permite diferenciadamente marcar una estrategia nueva o un negocio, o manejar información para que sea más eficiente o reducir costos, como por ejemplo el estatus de los inventarios, los tiempos, si es un sistema de transportes, los consumos de combustible, si es un servicio que depende mucho del buen uso de las herramientas informáticas para administrar los recursos más costosos o más restrictivos o claves, como queremos llamarlo. Entonces el uso de la información es todo un capítulo que se abre hoy en día para poder definir claramente cómo debo o cómo debe la operación maximizar el uso de la misma para marcar una diferencia, ya sea en eficiencia o en eficacia.